Bueno, ok. Bueno, entonces lo que estudia es la biogeografía, lo que trata de entender es este movimiento de los organismos hacia las islas y cómo se establecen. Bueno, como vamos a ver más adelante, aquí hablamos de Más o islas un poquito menos más de fácil de imaginar, duración. pero sí. Sí, no lo compartí. Ok, déjame. Vamos a volver a compartir. ¿Listo? Bueno, espero que sí. De todos modos, bueno, estoy retomando un poco lo que les estaba diciendo, de que, a ver, el chat. Ya, ok. Bueno, en este caso es más fácil visualizarlo con islas, viendo el mar como una barrera para que los organismos se muevan. Pero lo mismo pasa a nivel continental, que es lo que vamos a hablar un poquito más adelante con la parte de ecología de paisaje, porque ahí también vemos que hay parches de vegetación o hay algunas comunidades que están aisladas entre sí, ¿no? Pueden ser a través muchas veces por la misma actividad humana, los campos de cultivo funcionan como este océano, impide que haya comunicación de los organismos entre un parche de vegetación y otro parche de vegetación. Entonces, esto es muy aplicado, toda esta teoría que se analizó con las islas, se aplica mucho para la ecología del paisaje. Entonces, también otra de las preguntas que responde es si varía la diversidad de acuerdo a las características de las islas y qué características habría que tomar en cuenta para ver cómo varía la diversidad. Y es posible predecir qué tipo, la diversidad que puede tener una isla con respecto a otra. Entonces, son preguntas que trata de responder la biogeografía de islas. Entonces, identifica y cuantifica estos factores que controlan los fenómenos de las tasas a las que las especies llegan a las islas de colonización. ¿Qué tan rápido o lento puede ser la colonización de una isla? Y también hay que ver que si, bueno, es complicado que existan las mismas condiciones y los recursos, sobre todo, que existen en el continente. Entonces, también las extinciones son muy altas en las islas. Entonces también se analiza qué tan rápido se extinguen las especies dentro de las islas y la cantidad de especies que la isla puede soportar. Entonces, otra vez es un espacio más limitado que el continente, en este caso si hablamos de islas, entonces los recursos son menos y también la disponibilidad de nichos. Entonces, en un continente puede haber mayor cantidad de espacios o nichos que las especies pueden aprovechar y meterse, ¿no? Ahí entre los nichos que pueden encontrar. Mientras que en una isla la cantidad de recursos es menos y la cantidad de espacio o nichos que pueden encontrar las especies pues también disminuye. Por lo tanto, la cantidad de especies que puede soportar regularmente, bueno, siempre es menor a la que puede encontrarse en un continente. Esto lo vamos a pasar muy rápido. Seguramente ustedes analizarán en su carrera más esta cuestión de los tipos de islas. Les recuerdo que aquí no, o sea, es como el inicio para poder encontrar, es para donde surgió la pregunta, ¿no? Al observar las islas, el tamaño, la diversidad que existía en las islas, y eso se puede aplicar para otros ambientes, pero no necesariamente no es importante que sea isla o no, vamos a ver más adelante, como les comentaba, que lo mismo pasa actualmente con la pérdida de hábitat y con la fragmentación de estos hábitats conservados, ¿no? Funcionan como islas, ¿no? En el mar de la agricultura, por ejemplo. Ajá. Entonces, nada más aquí les menciono los tipos de islas, pero igual no es tan relevante para el caso de la materia, para la ecología, y seguramente ustedes van a ver más a fondo todo esto. Entonces, o ya lo vieron, tal vez. Entonces, tenemos las islas continentales y las volcánicas. Las continentales que tienen que estar con la plataforma continental y
continente por el aumento del nivel del mar o por procesos de tectónica de placas. Las islas volcánicas por subducción se puede dar por los hotspots. También podemos tener islas. Y bueno, por ahí nos faltó tal vez los atolones, ¿no? Que también podrían funcionar como islas. Y bueno, entonces la diferencia entre la diversidad y bueno, también el tamaño de las islas varía, ¿no? También tiene que ver, por ejemplo, estos hotspots nos dejan islas muy pequeñitas, a diferencia de las islas continentales que pueden ser islas de mayor tamaño. Que es lo que estamos viendo, ¿no? Que importa. Entonces está importante, bueno, ahorita vamos a ir retomándolo, pero importa mucho el tamaño e importa mucho la distancia que está del continente. Entonces tenemos que la diversidad que puede tener la isla puede ser por, bueno, la complejidad para que lleguen y se establezcan. Son estos dos problemas, ¿no? El problema de acceso, cómo llegar, y la supervivencia. Entonces, llegar a la isla, entonces es importante también la distancia que está del continente, o de la fuente de diversidad, en este caso el continente. Entonces, ¿cómo se pueden desplazar estos organismos? Y llegar a las islas es complicado, ¿no? Ahí ya habíamos visto, cuando vimos sucesión ecológica, un ejemplo que les puse sobre una erupción en un volcán, veíamos que muchas de las plantas que llegaban, o la mayoría de las plantas que llegaban en todo el tiempo, eran a través de las aves, esas especies que dispersan. Y también veíamos un poco la dispersión, o veían la dispersión en el artículo del viernes. Entonces también esa es una de las problemáticas que tienen bueno, la dificultad que enfrentan los organismos para poblar esas islas. Entonces, puede ser por medio de las aves, murciélagos incluso también pueden funcionar, aunque es un poco más complicado. También pueden llegar a través del agua o del viento. Entonces, los que no se mueven de esa forma, pues no van a llegar a estos sitios. Bueno, los que no tienen acceso a estas aves, por ejemplo, no van a llegar a estas islas, probablemente. Y la otra cuestión difícil para las especies es la supervivencia. Sobre todo al principio, cuando no hay muchos recursos, otra vez cuando estamos al inicio de la sucesión ecológica, no va a haber recursos, no hay plantas, no hay organismos cuales pueden alimentarse o sustentarse todas estas especies o toda la cadena trófica para que se puedan establecer otras especies más adelante. Voy a quitar mi video. A ver si me marca el internet lento. Bueno, entonces son dos de las problemáticas que enfrentan los organismos para poblar estas islas. Entonces, bueno, otra vez retomando, el acceso es importante. Bueno, y la distancia es la otra factor importante, ¿no? Para llegar a las islas. Entonces, no solamente es que encuentren la dispersión adecuada, sino que esos dispersores lleguen, ¿no? No todas las aves pueden volar distancias grandes para poder llegar a esas islas. Entonces, hay plantas que pueden colonizar más rápido y por mayor tiempo esas islas. Hay animales que no van a poder llegar. Bueno, las aves llegan muy fácilmente a esas islas, no a todas, ¿no? Porque hay unas que están muy lejos. Y los demás animales es más complicado que lleguen, ¿no? Los que no pueden volar, es más difícil que puedan llegar. Entonces, son factores importantes, es la distancia y la riqueza de la fuente de diversidad. Entonces, ¿de dónde va a llegar de dónde va a partir la diversidad? De la diversidad que tengamos en el continente. Entonces, las especies, entre más especies tengamos, va a haber más probabilidad de que esas especies lleguen a esas islas y van a estar aportando continuamente organismos a esa isla. Entonces, las aves probablemente van a estar todo el tiempo ahí, van a estar aportando organismos a la isla para que se mantenga esa diversidad de aves. Sin embargo, otros organismos como reptiles o mamíferos va a estar más difícil. Si llega alguna vez y se extingue, tal vez sea más difícil que lleguen otra vez, a diferencia de las aves.
la importancia, es muy importante esta distancia y la riqueza de la fuente de diversidad. Aquí hay algunos ejemplos. Un ejemplo. Aquí en este mapa, en esta imagen, nos muestra la diversidad que tienen las diferentes, bueno, agrupan algunas islas, en el caso del continente de Oceanía. Y bueno, vemos cómo están algunas islas agrupadas, aquí con los círculos, y algunas otras islas, y nos muestran la diversidad que tiene cada una de estas islas. Entonces, islas muy grandes como Nueva Guinea o como Nueva Zelanda son las que deberían de tener, en teoría, mayor diversidad porque están más cerca del continente, que sería, bueno, de Australia, el continente de Oceanía. Pero más que nada, de la fuente de diversidad aquí la está marcando el continente, bueno, Australia, más que todo el continente. Y creo que aquí entonces está el número de las especies que tenemos, la riqueza, y después de la coma me parece que son los organismos endémicos. Ahí son géneros, no son especies. El segundo, no, sí, son el número de especies primero y después son los géneros que tenemos, especies. Entonces aquí vemos cómo bueno, podemos observar el tamaño, ¿ven? Otra vez, Nueva Guinea, sobre todo, y Nueva Zelanda son las islas más grandes, y ahí podemos ver mayor cantidad de especies y de géneros va disminuyendo conforme nos alejamos de la fuente de diversidad, y podemos mejor graficarlo para darnos una idea más clara. Aquí tenemos otra vez, aquí está comparando el tamaño más que la distancia. Entonces el tamaño de la isla contra el número de géneros. Aquí ya no está el número de especies, sino el número de géneros. Y los que tienen mayor tamaño, que es Nueva Zelanda y Nueva Guinea, aquí ya no aparece, no la veo. Pero bueno, Nueva Zelanda está acá, con uno de los mayores números de diversidad que encontramos, ¿no? Pero bueno, se ve la tendencia a incrementarse la diversidad conforme aumentamos el tamaño de las islas. Y el otro problema que hablábamos es la supervivencia. Entonces, las condiciones de la isla no necesariamente son las mismas del continente. Entonces, eso también es un factor primero que nos imposibilita que sobrevivan de igual manera que las especies en el continente que en las islas. Entonces, las condiciones ambientales, las condiciones que tiene, pueden ser físicas, ¿no? Del terreno, impide que muchos de estos organismos se establezcan. Entonces, una isla tiene menor diversidad que un área del mismo tamaño en el continente. También los recursos son diferentes a los que tiene el continente. Entonces, es más difícil que encuentre esos recursos en la isla que en el continente. Y una vez que una especie encuentra un nicho, bueno, esa sería una ventaja para las especies. Si encuentran un nicho, evita por algunos problemas que tendría en el continente, ¿no? También es más difícil, por ese lado, tal vez los depredadores, es más difícil que lleguen muchos depredadores, no pueden llegar a las islas, sobre todo los terrestres. Es uno de los problemas actuales, por ejemplo, con las especies invasoras. Nosotros como humanos hemos llevado a muchos de estos depredadores a las islas que normalmente no llegaban. Un problema muy fuerte son las cabras en las islas, y bueno, las especies ferales de gatos, de perros, también son un problema, porque normalmente estas especies no podrían llegar a estas islas. Entonces ya muchas de las especies no están acostumbradas a estos depredadores, y no tienen esas defensas o esos cuidados para evitar a los depredadores, y pues los atacan muy fácilmente. Pero bueno, entonces normalmente no todos llegan, y cuando llegan encuentran un nicho, es la ventaja, ya no tienen esos problemas que tendrían en el continente. Y bueno, hay una teoría, la teoría de la biografía de islas, que
la establecieron MacArthur y Wilson, y precisamente enfrentan este tamaño, esta tasa de colonización con la tasa de extinción. Entonces, como ya vimos, conforme estamos más cerca de una isla, es mayor la tasa de colonización. Entonces, más cerca de una isla, tenemos mayor tasa de colonización. Y, pues, lo tanto, entre más lejos es más difícil que lleguen las especies. Y por otro lado, la tasa de extinción aumenta conforme disminuimos el tamaño de la población. Es decir, entre más grande sea la isla, los organismos tienen mayores nichos o mayores lugares donde establecerse y conservarse o mantenerse, mientras que si una isla es pequeña, los recursos van a ser menos, las condiciones van a ser más limitantes y van a hacer que la tasa de extinción sea mayor conforme la isla sea más pequeña. Entonces aquí graficaron estos dos autores estos dos variables. Entonces tenemos bueno, aquí está la tasa de crecimiento y tenemos de acuerdo a en este caso la línea roja sería la inmigración y la línea azul sería la extinción de especies, que sería el tamaño de la isla. Bueno, sí, más adelante creo que es la que sí. Pero bueno, y podemos graficar donde chocan las líneas, es la diversidad que vamos a tener. Entonces aquí tenemos nuestra tasa de inmigración, que sería la mayor entre más cerca esté el continente. La tasa de colonización tiene que ver con, aquí es mayor conforme la isla está más cerca del continente, y conforme nos vamos alejando del continente, la tasa de colonización va disminuyendo. Por otro lado, la línea azul estaría en relación al tamaño de la isla. Entonces, aquí tendríamos islas pequeñas y conforme va aumentando el tamaño de la isla, va aumentando la tasa de extinción, no, va disminuyendo el tamaño de la isla, aumenta la tasa de extinción, y en el punto en el que se encuentra es el número de especies que vamos a tener. Entonces aquí está la S, que en algún momento les menciono que es la riqueza de las especies. Entonces, cuando se juntan tenemos la riqueza de especies que esperamos encontrar. Creo que más adelante viene otra imagen un poquito más clara. Y si no, en la otra presentación sí venía. En la parte de la ecología de paisaje. Bueno, el efecto del medio ambiente es que a mayor tamaño de isla, mayor número de ambientes diferentes, y por lo tanto de especies. Entonces, otra vez, lo que les mencionaba, si es más grande, vamos a tener mayor cantidad de nichos o condiciones diferentes, ¿no? Va a ser mayor la variedad de ambientes en donde se pueden establecer los organismos. Y el efecto de la población es lo que nos da la estabilidad de las poblaciones, que es proporcional al tamaño. Bueno, y también relacionado con el tamaño de la isla. Entonces, a mayor cantidad mayor cantidad de espacio, mayor cantidad de población y mayor estabilidad de esas poblaciones. Entre mayor cantidad de organismos de la población tengamos, van a ser más, van a poder contrarrestar los efectos negativos, ¿no?, que encuentran en la isla. Entonces, si se ponen unos, pues hay otros organismos que pueden sustituirlos. Entonces, ahí entre mayor tamaño tenga la isla, pues va a tener la capacidad de albergar mayor cantidad de organismos. Esta es la otra que les mencionaba. Aquí está una línea para cada tipo de isla. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cómo es la tasa. Son las tasas de extinción y las tasas de emigración o de colonización. Entonces, aquí tenemos una isla cercana. Vean cómo es mayor la tasa de colonización. Entonces, aquí está, entre más cercana esté, es mayor. Y vemos conforme está más alejándose la isla, la tasa de colonización es menor. Entonces, hasta acá abajo vemos, en la línea roja que está hasta abajo, vemos cómo disminuye la cantidad de el índice de colonización. Entonces,
de acuerdo a la cercanía al continente, va disminuyendo. Y por otro lado, aquí tenemos las tasas de extinción. Entonces, como decíamos, entre más grandes, entre más pequeñas sea, las tasas de extinciones va a aumentar. Es una isla pequeña va a ir aumentando, es mayor la tasa de extinción a una isla más grande. Y otra vez donde nos encontramos, la tasa de extinción con la tasa de extinción, colonización con extinción, es lo que vamos a tener en la diversidad. Entonces, una isla pequeña, una isla cercana y una isla, pero que es pequeña, vamos a tener la diversidad por aquí, ¿no? Entonces, aquí está en el eje de las X vamos a tener el número de especies. Entonces, aquí estaría la S, más o menos en este punto, que sería la cantidad de especies que vamos a tener con una isla pequeña que está cerca del continente. Entonces, en el peor de los casos, o la isla que vamos a tener menor diversidad, es una isla pequeña, bueno, sería este punto, ¿no? Este punto donde se encuentran las islas que están lejanas y pequeñas. Entonces, en este punto, vean, aquí está nuestra S, va a ser la más pequeña que vamos a tener en el caso de la diversidad. Y al contrario, el punto más lejano, la intersección más lejana al cero, que sería la mayor diversidad, es acá, donde tenemos islas muy grandes y que están muy cerca del continente. Entonces, en esos casos es donde vamos a tener la mayor diversidad posible, en el caso de las islas. Y aquí hay algunos ejemplos que les pongo de algunos estudios donde se ha corroborado esta teoría. Entonces aquí tenemos el número de una relación entre el número de especies de reptiles y anfibios en el área de islas del Mar Caribe. Y acá está la misma relación abajo. Entonces el número de especies acá está. Y aquí está decíamos no sé si es la distancia, me parece que sí, del continente. Y bueno, se encontró una relación. Conforme va aumentando la distancia, va aumentando la diversidad. Y aquí sí abajo sí tenemos el área, el tamaño de las islas. Y otra vez va aumentando, aquí tenemos otra vez el número de especies y aumenta el número de especies conforme está más cerca del continente y conforme es mayor. Aquí es más con relación al tamaño, ¿no? Porque no estamos viendo el área de las islas. Y pues es obvio que hay islas como la Española y como Cuba. La Española es donde está Haití y República Dominicana. Están con mayor diversidad. Y acá también tenemos el número de especies de mamíferos, pero aquí es en áreas de montaña. Aquí otra vez, como mencionaba, no necesariamente tenemos que hablar de islas, o islas, las islas no tienen que ver más bien con el mar en este caso. Estas islas son las comunidades, están aisladas, ¿no? Entonces, en este caso, las montañas pueden funcionar como islas de estas comunidades. Entonces, tenemos las montañas que están divididas y que las especies pueden estar migrando o no, y tienen también esta misma limitación de las condiciones. Entonces, también pueden tener sus propias tasas de extinción. Y aquí es lo que nos muestra esta gráfica, ¿no? Entonces tenemos los números de mamíferos, la diversidad de mamíferos y el área de la montaña que tenemos. Entonces, conforme esta área de montaña es mayor, tenemos mayor diversidad. Y acá es la distancia a la fuente de diversidad, ¿no? Que sería la montaña que sea esta área mayor, más grande, y que va a aportar a las otras montañas esta diversidad de mamíferos. Entonces aquí también vemos cómo, aquí es al contrario, ¿no? Conforme aumenta la distancia a esta fuente de diversidad, disminuye es inversamente proporcional, ¿no? Al aumentar el tamaño, que diga la distancia, disminuye la diversidad. Entonces podemos tener picos de montañas
poco más pequeños, con menos área, que estén más aislados, que no tengan las condiciones para soportar esta diversidad. Entonces, otra vez, las puntas de las montañas pueden funcionar también como islas. Y bueno, aplicaciones, que es lo que les vamos a ver ahora en la siguiente presentación, que es la ecología del paisaje. Vamos a ir más o menos rápido. Pero bueno, esto sirve para el diseño de reservas naturales. Entonces, lo que buscamos es retener la mayor cantidad de especies, y una forma es diseñar estas áreas naturales. Entonces, lo que buscamos son, otra vez, estas áreas naturales van a funcionar como islas, ¿no? Que están las condiciones un poquito más conservadas, o donde se puede proteger un poco más esta diversidad. Entonces, lo que buscamos es que sean, lo que buscaríamos para que sea mayor la diversidad, es que sean áreas naturales grandes y que estén cerca de una fuente de diversidad o de otras áreas naturales protegidas. Entonces, ahí se pueden comunicar y se pueden pasar las especies. Y la otra es facilitarles este paso entre un área natural y otra, que lo vamos a ver ahorita en la biogeografía de islas. Pero entonces lo importante es que haya comunicación también, y que se puedan transportar, o sea, que aumentar esta tasa de colonización y aumentar la tasa de supervivencia. Entonces, eso lo hacemos. La de colonización es hacerlas más cercanas a una fuente de diversidad, o entre ellas, entre las mismas áreas naturales protegidas, que estén más cercanas, o que se facilite este camino, esta colonización, que es a través de corredores, que es lo que vamos a ver en la siguiente presentación, o aumentando la conectividad entre las áreas naturales protegidas. Y la otra cosa importante es el tamaño. Entonces, si es una área natural protegida pequeña, pues va a ser mayor la tasa de extinción de esas especies que tenemos ahí. Entonces sería, si es pequeña, pues facilitarle la colonización a las especies para que estén continuamente aportando la diversidad a esas pequeñas islas. O la otra es hacerlas también más grandes para que tengan mayores sitios o nichos para poder refugiarse de esas especies. Y bueno, con esta es la última. No sé si tengan alguna pregunta, duda sobre la geografía de islas, que vamos a ver en la siguiente presentación. Un poquito de su aplicación, que es la ecología del paisaje. A ver, por aquí hay algo que dice que todo bien. Entonces, esto nos dice, ¿no? La geografía de islas. Muy bien, no tienen dudas. Pero la biogeografía de islas, entonces, esto es lo que nos ayuda a entender, ¿no? Cómo, o a comprender cómo es cómo se forman las comunidades en estas islas, en estos lugares que funcionan como islas. Entonces, una forma de analizarlo sería la ecología del paisaje, y una forma de su aplicación. Vamos rápido, para que no se nos acabe el tiempo. Sería el último tema, me parece, de la ecología de comunidades. Vamos a hacer grande esto. Bueno, este es un paisaje, otra vez, por eso les puse, aprovechando el tema, una pintura de Otto Dix, no sé si lo conozcan. Pero bueno, Otto Dix, bueno, es del 1916, entonces él estuvo en ambas guerras. Me parece que le tocaron la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Aquí es de la Primera Guerra Mundial, y pues podemos ver un poco el paisaje, cómo funciona. Entonces podemos ver una zona un poquito más devastada que la otra, y se puede ver, podríamos igual ver algunas diferencias entre los sitios, ¿no?, que tenemos aquí. Bueno, su pintura es un poco decadente, como esta que vemos acá, y otras están más decadentes. Pero bueno, estas se las puse por el paisaje. Y acá tenemos otros paisajes ya naturales, donde podemos también ver algunos elementos, ¿no?, que se muestran ahí en el paisaje. Entonces aquí podemos ver, aquí en este caso no se diferencian mucho los elementos que tenemos. Vamos a tener los de la selva,
y podemos diferenciar el río. Y quizás sean algunos lugares diferentes, estos que están aquí, estos lugares donde seguramente llegan algunos arroyos o algunas vertientes, donde podemos tener algunas comunidades un poco diferentes, pero aquí básicamente es algo muy homogéneo que está dividido por el río. Este río funciona como una limitante para la vegetación que tenemos acá. Sin embargo, tenemos otros donde se pueden ver más elementos, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra vez 2 elementos nada más, que sería la vegetación. Vean cómo acá está aislada, esta funcionaría como una isla, y quizá esta de acá sea otra isla. Y tenemos la zona talada, que sería la limitante para los organismos para dispersarse o para trasladarse. Ajá. Entonces, vean cómo hay elementos que podemos observar. Acá otra vez tenemos quizá esta parte de acá, parte de la derecha, tenemos este parche de vegetación, pero aquí lo que sobresale, como al principio veíamos que lo que sobresalía era la vegetación y nada más se veía el río, aquí lo que sobresale son las zonas de agricultura, ¿no? Y vemos aquí una zona de vegetación y quizás vemos algunos otros arbolitos por ahí que quizá pueden albergar un poco de la comunidad que tenemos acá a la derecha. Pero otra vez aquí vemos una tipo de, bueno, una dominancia de la parte de la agricultura con respecto a la parte de la comunidad natural. Y acá tenemos otro paisaje donde vemos, ¿no?, la dominancia de los edificios, de las casas y la parte natural aquí aislada, ¿no? Entonces otra vez aquí esto funcionaría más o menos como lo que veíamos al principio, donde, bueno, la primera imagen del paisaje que veíamos la selva, que era lo que dominaba y en medio veíamos el río. Pues aquí más o menos funciona igual, ¿no? Lo que tenemos es la dominancia del paisaje urbano, que está atravesado por esta franja de vegetación, que sería el río, ¿no? Y por ahí podrían atravesar algunas especies que serían, bueno, especies urbanas, ¿no? Sobre todo algunas aves que pueden soportar estas condiciones. Y pues los árboles son los que plantamos nosotros mismos. Pero bueno, por aquí pueden transitar especies. Algunas especies, sobre todo de aves, podríamos analizar. Y bueno, entonces vemos que les mostraba este mosaico, ¿no?, que tenemos del paisaje, ¿no? Entonces aquí también, acá atrás al fondo, podemos ver un área ya perturbada, sin vegetación, y arriba en las montañas podemos ver algunas zonas todavía con vegetación. Entonces, regularmente tenemos estos mosaicos. Igual en un ambiente natural podemos tener estos mosaicos, donde tenemos un parche de vegetación. Si podemos acercar aquí, podríamos ver que hay aquí la dominancia de algunas especies y hay otras especies que dominan en esta parte alta porque están adaptadas más a estas condiciones. Y aquí tenemos la dominancia de los pastos acá abajo. Entonces, este mosaico tiene bordes definidos por los cambios de la estructura física y biológica de las comunidades, donde se forman estos parches de vegetación. Por ahí creo que van a ver unos lugares donde se quedó, o donde se mencionan las manchas, ¿no?, que es más o menos un sinónimo de los parches. Entonces hay algunos sinónimos, pero los parches de vegetación funcionan tienen estas condiciones específicas de estructura física y biológica, y donde se van a formar algunas comunidades biológicas. Y la ecología del paisaje estudia esta formación de parches y bordes y las consecuencias de esto sobre el paisaje. Entonces, es una forma analítica un poquito más más lejana, y donde ve la comunidad ya en su conjunto como un parche propiamente. Entonces estudia las interacciones entre los aspectos temporales y espaciales del paisaje y sus componentes de flora, fauna e incluso los culturales o los de aprovechamiento que podemos tener nosotros como humanos. Y cómo es y aquí se puede integrar un poco la parte de la ecología de los ecosistemas, porque también hay un flujo de materia y energía entre los diferentes ecosistemas o comunidades. Entonces analiza estas relaciones espaciales y los flujos de materia y energía que les mencionaba.
Entonces ya podemos ver cómo son los flujos entre los diferentes parches o elementos del paisaje. Y la dinámica que pueden tener a través del tiempo en el sentido de la sucesión ecológica. Y podemos distinguir estos 4 elementos del paisaje. Entonces, tenemos una matriz, que es lo que predomina. Bueno, ahorita les pongo las definiciones de cada uno. Los parches, que son elementos igual uniformes, que tienen algunas condiciones similares entre sí, que lo veíamos anteriormente. Bueno, esta es la matriz, parches o manchas, también se le pueden llamar. Los corredores, que funcionan como comunicación entre los diferentes parches. Estos regularmente son más largos, pero también, bueno, son regularmente largos y es lo que le da el término de corredor. Y los bordes, que son estas zonas de transición entre un elemento del paisaje y otro. Entonces puede ser entre la matriz y bueno, la matriz es lo dominante, ¿no? Lo que está de fondo. O sea, aquí puede ser el pasto, la matriz, los pastizales y tenemos los parches, que son zonas homogéneas, pero esta zona de transición entre el parche o este contacto que hay entre el parche y la matriz son los bordes. Igual los corredores, que puede ser aquí esta área de vegetación que está, bueno, la ribereña que está junto al río, puede funcionar como un corredor donde las especies pueden ir transitar y conectar los parches. Entonces aquí también tienen un borde, que es la zona de transición entre el corredor y la matriz. Y bueno, cada una de estas condiciones determinan las funciones del paisaje. Y bueno, se determinan estos elementos del paisaje, son determinados por varios factores ambientales, por la geología, la topografía, el suelo, el clima, y la actividad humana, pues muy importante últimamente, porque esta también genera la pérdida de diversidad o la pérdida de estos áreas conservadas que limita o que aísla a las comunidades biológicas. Bueno, aquí están la definición de cada uno. Déjame ver la hora. Y bueno, la matriz, como les decía, es el fondo del patrón de fondo. Es el elemento más conectado. Entonces, dependiendo del ambiente que tengamos, la matriz puede variar, ¿no? Veíamos al principio de las imágenes donde la matriz era les mostré uno donde la matriz es la selva como tal, pero podemos tener en las ciudades de matriz, pues son las zonas urbanas o de casas, pero también en las zonas agrícolas, pues la matriz es las áreas de cultivo. Entonces, dependiendo del ambiente, pues la matriz puede cambiar. Y veíamos algunos con pastizales, ¿no? También por ahí. Entonces tenemos regularmente un tipo de vegetación dominante, o cuando hay vegetación, sino en las ciudades pues no necesariamente hay vegetación, pero también funcionan como una barrera para los organismos para poder moverse. Y dominan el funcionamiento del paisaje. Y su grado de fragmentación determina la conectividad del paisaje. Entonces esto puede fragmentar o más o menos los parches que tenemos en esa zona. Una matriz conservada, pues, hace que los materiales y procesos fluyan sin impedimentos, mientras que una matriz fragmentada limita este flujo de materia y energía a través de los parches. Y, pues, las decisiones de conservación o de manejo, pues, deben de hacerse en base a la escala del ecosistema que estamos manejando. Y aquí vemos abajo aquí, bueno, vemos algunos pequeños parchecitos. Y bueno, entre más pequeños, estos que son muy pequeños, pues van a mantener menor diversidad, ¿no? Funcionan como islas pequeñas y alejadas del continente. Los parches son, como mencionamos, como veíamos en imágenes anteriores, son áreas homogéneas con algún tipo de vegetación dominante. Y tienen diferente estructura y composición de especies, varían en tamaño, forma y tipo. Y la hay interacción de varios factores de diferentes tipo, ¿no?
Entonces, conforme se vean aquí, vemos que funciona otra vez como una isla, ¿no? Entonces, conforme va pasando el tiempo, aquí estamos comparando en la imagen dos parches de diferente tamaño. Entonces, la diversidad puede perderse más rápidamente en el parche que es más pequeño que en el parche que es más grande. Entonces, otra vez funcionan como las islas que veíamos hace rato. Entonces, entre más pequeño, pues menos lugares donde refugiarse, donde encontrar recursos. Entonces, la extinción es mayor en islas pequeñas que en islas grandes. Que es lo que veíamos en la presentación pasada. Aquí están las tasas de extinción, bueno, aquí está la de inmigración o de colonización y la de extinción. Y conforme estamos más, islas más pequeñas, ya más lejanas del continente de menor tamaño, vamos a tener menor diversidad que si nos vamos a islas más grandes y más cercanas al continente, pues vamos a tener mayor diversidad. Aquí está el número de especies contra las tasas, que es lo que veíamos en la presentación pasada. Y ya para ir terminando, las islas, los corredores son los que conectan los parches a través de la matriz. Entonces, regularmente son largos y conectan los parches. Y estos, bueno, si vemos, podemos verlo como una red, ¿no? Donde están los diferentes parches ubicados en la matriz y que están conectados a través, bueno, pueden estar conectados a través de los corredores, y entonces los parches funcionarían como nodos en esa red. Y existen, bueno, hay corredores que se pueden hacer, bueno, que podemos favorecer nosotros para que las especies bueno, para que la conectividad o el flujo de especies entre los parches se favorezca. Entonces, muchas veces lo que se busca en la conservación es favorecer esos parches. Entonces, se forman corredores o áreas naturales protegidas que estén conectadas, que tengan corredores que conecten para que puedan las especies transitar entre ellas. Y bueno, evitamos que en algunos casos se trata de evitar, bueno, ya la normatividad se supone que está, que elementos que cortan el paisaje como las carreteras, se corte lo menos posible a través de estos corredores bueno, esta conectividad que puede haber entre las especies, ¿no? Que vemos aquí en las carreteras, bueno, ya países más desarrollados, donde tenemos estos pasos de fauna, donde pueden pasar los organismos. Aquí también se existen, en la legislación lo pide, cuando construye una carretera, hay estos pasos de fauna, para que la conectividad no se pierda tanto, porque seguro se pierde, pero ya es menos, un poquito menos. Y pues depende de la homogeneidad, la regularidad del corredor, número de nodos y las características y tipos de red que haya. Ya me voy más rápido para que... no, todavía faltan 10 minutos, pero para terminar pronto. Y las zonas de transición o los bordes son estas orillas que tiene los elementos del paisaje. Entonces, hay unos inherentes que son el cambio bruto en las condiciones físicas y los inducidos que tienen que ver más con los cambios sucesionales que veíamos en clases pasadas, o sea, de la sucesión ecológica que veíamos en clases pasadas, la sucesión ecológica. Entonces, estas inducidas pues son los cambios naturales que pueden tener, que se van dando por la sucesión ecológica. Y en algunos otros cambios, o sea, estos cambios abruptos por las condiciones físicas. Entonces, si tenemos un tipo de suelo, bueno, si en una zona tenemos que cambiar el tipo de suelo de un sitio a otro, pues vamos a ver un cambio abrupto en la vegetación porque las especies no se pueden adaptar. Bueno, más bien tenemos especies que están adaptadas a un tipo de suelo y si cambia el suelo, pues vamos a tener un cambio abrupto, ¿no? en la vegetación. Sin embargo, hay zonas en donde hay alguna perturbación y el cambio entre vegetación y el tipo de vegetación y otro es porque las especies están colonizando ese sitio y se está dando la sucesión ecológica ahí. Y tenemos varios tipos bueno, ahí hay un flujo de materia-energía, ¿no? En esos bordes, regularmente va a haber un flujo entre los organismos que están en un lugar y en otro, y muchos organismos van a entrar a este sitio para aprovechar los recursos, pero se van a mover a regresar al sitio donde viven, o al parche,
puede ser, y van a transferir esa energía, ¿no?, a esos sitios. Pueden ser en un sitio de cultivo, bueno, aquí en el primer ejemplo, por ejemplo, un sitio de cultivo de un lugar en el límite B y en el límite A. Entonces, quizá muchas especies pueden ir a la zona de cultivo a alimentarse y regresan a su sitio a ocultarse, ¿no? De este lado donde está conservado, puede ser, o al revés, ¿no? Pero entonces toda esta materia, energía que está aquí, es transportada a través de esto cuando se alimentan al sitio conservado. Entonces puede ser cuando es una, un video otra vez. Cuando es un cambio abrupto, es un borde, y cuando es un cambio más amplio y menos marcado, podemos hablar de un ecotono. Cuando es más amplio y menos marcado, menos abrupto, es un ecotono. Entonces podemos incluso tener especies específicas de este ecotono. Pues hay lugares donde tenemos especies muy endémicas que son muy específicas de estos sitios de transición. Ahí podemos tener algunas especies que están adaptadas solamente a estos sitios, pero regularmente se dan en ecotonos, en lugares amplios de transición. Y bueno, tenemos otros más retorcidos, ¿no? Sería como este. Pero sería muy importante hacer la diferencia entre un cambio abrupto, que sería un borde como tal, a un cambio más marcado, que se le llamaría ecotono. Y tenemos el efecto de borde que el efecto de borde es cuando tenemos, bueno, son zonas que mezclan elementos de ambos parches. Entonces, regularmente son lugares de alta diversidad. Entonces, como tenemos elementos, bueno, aquí tenemos ese cambio que mencionábamos acá atrás, el de los cambios, los bordes inherentes y los bordes inducidos. Entonces, aquí sería un borde inducido. Conforme se van dando los cambios, aquí puede haber una perturbación y se van dando los cambios sucesionales, ¿no? Primero llegan las especies pioneras y después intermedias, y se va dando poco a poco la sustitución de las especies. Y bueno, aquí tenemos una diversidad del borde y tenemos especies de animales probablemente que vengan de la zona conservada y de la zona perturbada o en sucesión. Y regularmente esas zonas de borde vamos a tener una diversidad mayor que en las otras dos áreas que tenemos adyacentes. Entonces, como mezclan elementos de ambos sitios, pues son regularmente muy diversas. Entonces tienen estructura y composición compartida, y el grado de contraste determina la diversidad, y hay mucho dinamismo en el flujo de materia y energía. Y ya este es un ejemplo de esta diversidad, bueno, de cómo los organismos se van algunos están más adaptados al borde, otros están más adaptados a estas áreas más específicas de los parches. Entonces, una comparación entre aves, bueno, de la abundancia de aves a diferentes distancias del bosque. Entonces, aquí tenemos, no alcanzo a ver los nombres, pero bueno, aquí tenemos la probabilidad de encontrar esta especie de ave y el área del bosque, ¿no? Entonces, aquí está aumentando el tamaño del bosque, y vemos que entre más pequeño sea entre más grande es el bosque, tenemos menor probabilidad de encontrar a esta especie. Esta especie como que le gusta más está en el borde, ¿no? Le gustan más especies más pequeñitos, igual a esta, ¿no? Vemos cómo va disminuyendo la probabilidad de encontrar la especie, va disminuyendo conforme aumenta el tamaño. En el caso contrario, están el chipe gusanero y el chipe suelero. Entonces, estos aquí está la probabilidad de encontrar la especie y el tamaño del bosque. Conforme aumentamos el tamaño del bosque, aumenta la probabilidad de encontrar la especie. Entonces aquí vemos que, bueno, deducimos que les gusta más un lugar más homogéneo, ¿no? El bosque como tal. Este bosque les gusta más, y entonces la diversidad, la abundancia aumenta conforme aumentamos el tamaño del parche. Y por ejemplo, por último tenemos estas dos especies que son completamente indiferentes a
al parche. Entonces quizás tienen mayor adaptación o mayor rango de distribución. Habría que analizar el caso específico, pero vemos aquí la probabilidad, y aquí sí va disminuyendo un poquito conforme, bueno, se mantiene estable, disminuye un poco cuando ya es muy grande el parche o el tamaño del bosque, y este es completamente indiferente, ¿no? Encontramos igual, independientemente del tamaño del bosque. Eso debe tener relación con el recurso que se explota también. Pero bueno, ya este es un modo de resumen, ya nos vamos a saltar, pero bueno, aquí ya les ponía aquí. Bueno, aquí es aquí pueden ver algunos otros nombres, ¿no? Matriz, bueno, igual, o se pueden hablar de parcelas o manchas o parches. Los bordes o orillas también serán como sinónimos que podemos ocupar, y los corredores. Un resumen, lo pueden revisar después. Y ya nada más para terminar, la conectividad es una de las propiedades más importantes para que se mantenga la diversidad. Pues como veíamos, si no hay la conectividad nos favorece que se den esas tasas de colonización, y que si se pierde una especie se pueda restablecer. Entonces, entre más aislada estén estos parches, es más susceptible a la extinción de las especies y, por lo tanto, la disminución de la diversidad. Entonces, es muy importante actualmente en la realidad actual de la fragmentación de los ambientes naturales, pues favorecer la conectividad para que no se pierdan las especies. Entonces, es una de las aplicaciones más importantes de esta, una de las características más importantes de las cosas más importantes de la ecología del paisaje es la aplicación que tiene para la conservación. Y entonces una de las cuestiones más importantes es favorecer la conectividad entre los diferentes parches que quedan ahora de vegetación. Y bueno, la conectividad describe el grado de unión de los parches, y es mayor cuando la distancia entre fragmentos es reducida. Entonces, igual buscar que sean los fragmentos o los parches sean más grandes para que alberguen mayor diversidad y que la conectividad se mantenga entre los diferentes parches. Entonces, se incrementa la conectividad cuando existen corredores biológicos. Entonces, vean cómo, bueno, es lo que actualmente en muchos sistemas de conservación o de áreas naturales protegidas buscan, que haya conectividad entre los paisajes, entre las diferentes áreas naturales. Entonces, se busca que haya corredores que se conecten y que eviten la pérdida de biodiversidad, o más bien que la tasa de colonización se mantenga entre los diferentes parches para que se mantenga la diversidad. Es una de las aplicaciones más importantes de la ecología del paisaje. Y bueno, si no tienen preguntas, terminamos con el tema, terminamos también con la unidad, y nos vemos el jueves. No sé si tengan preguntas de esto, de la práctica, que también ya les subió Juan, que tiene que ver con la diversidad de murciélagos. Si no tienen preguntas. Yo tengo una pregunta, pero no está relacionada bueno, es relacionada con el examen que tuvimos el día de hoy. ¿Es relacionado No, con, perdón? con el examen que tuvimos